Tin, tin, don, cantemos con amor, pues ha nacido el niño Jesús el Salvador. En Belén brilló gran resplandor, del cielo ha bajado el Hijo del Creador. Gloria a Dios, Jesús es nuestro bien, cantemos al enviado por siempre, siempre, amén. Din, din, don, cantemos con amor, pues ha nacido el niño Jesús el Salvador. En Belén brilló gran resplandor, del cielo ha bajado el Hijo del Creador. Gloria a Dios, Jesús es nuestro bien, cantemos al enviado por siempre, siempre, amén. Hola, te saludo con harto placer, agradecido a Dios que nos da permiso de hacer esta emisión y pues listos para la misma. Adrede de que empieza diciembre y con ello pues una época muy bonita, muy bella, ya lo dijo la Cari, y también una época que pone muy triste a mucha gente. Pero pues vamos a darle, ¿sí? Por eso el pasaje que estoy empleando es un pasaje extraño. Pues tú dices que tiene que ver con la Navidad de Eclesiastés y como dijo mi querido amigo Samuel cuando dirigió en los 15 años de su niña, Eclesiastías. ¿Qué tiene que ver Eclesiastés con la Navidad? ¿Qué tiene que ver? Es que pues te estoy diciendo, es una época muy bonita. De hecho, fíjate, va a coincidir el día 14 de diciembre con la Hanukkah. La Hanukkah hebrea es la fiesta de las luces, donde se prende la menorá por 7 días y es la cuestión de agradecer a Dios la liberación a través de la mano de los macabeos de los griegos. Eh, en las épocas, en la historia, hubo varias varios dominios sobre el pueblo judío y luego sobre los cristianos. Sobre todo ahí fue Roma. Pero bueno, de la época que te hablo, es la época donde los griegos dominaban. Y Antíoco Epífanes fue quien llega al templo, a Jerusalén, y destruye todo. Pero no solo lo destruye, sino que lo profana y hace sus cochinadas en los lugares super sagrados, el lugar santísimo, en fin, en fin, en fin. Entonces, los macabeos, que eso significa, eh, es un acróstico hebreo que dice, ¿quién es el rey de la gloria? ¿Quién es el Señor que va a entrar? Según el Salmo, de cada letra que empieza es el acróstico macabeo. Y entonces ellos, por Judas, el martillo, apodado así, es el que hace la liberación y lucha y vence y todo bien bonito. Entonces se libera el pueblo y festeja con las luces, la menorá, ¿sí? Este candelabro de 7 o 9 velas y cada día es prender una y oraciones, y es muy padre, muy, muy, muy padre. Bueno, pues coincide, es la época de las luces, es la época de la fiesta. Ah, y otra, fíjate, haciendo mis estudios me encontré a alguien que dijo, esto no lo ha dicho nadie nunca jamás, y así he hecho mucho bombo y platillo diciendo que el 25 de diciembre era la festividad de la deidad Mitra romana, que es la divinidad de la luz. Y entonces dice, esto nadie lo ha dicho, la. Yo me he cansado de decirlo desde hace no sé cuántos años. ¿Sí? No, no es que Jesús nació el 25, eso más que sabido. Y bueno, lo he dicho 15,000 veces, mismas que te he dicho que no exageres, pero el caso de Mitra fue porque coincide con Hanukkah
con Roma, sus fiestas alusivas a la luz. Entonces por eso se hizo fácil que se asignara que el 25 era el nacimiento de Jesús. Pero Jesús realmente, por lo que significa la geografía, la ecología, los sistemas climatológicos, todo, Jesús debió haber nacido, y fíjate, los cálculos más precisos por North. North es un arqueólogo ortodoxo, un historiador sensacional, padre de la arqueología, diríamos, teológica. El 6 de abril, lo más probable es que Jesús haya nacido el 6 de abril, fíjate. Bueno, Nisan, como le dicen los hebreos, ¿no? Y que Pascua, Abid o Nisan es lo mismo, son sinónimos de abril, haya sido el 14 de Abid. Entonces, Jesús nace el 6 de abril, en lo que es correspondiente a nosotros, y la Pascua era el 14 de abril, aunque no, la Pascua nunca fue como Semana Santa exactamente un día, o como Thanksgiving, que es el cuarto jueves de noviembre, y no siempre es el mismo de día, etcétera. Igual con el 14 y Semana Santa, que Semana Santa también a través del calendario de la primera luna llena se empiezan a contar los días para establecer Semana Santa. Entonces es lo mismo acá. La Pascua no es exactamente el mismo día, pero en la época de Jesús, que se ha determinado más o menos que Jesús nace el 6 de abril, la Pascua el 14 de abril, o Abid o Nisan, como se conoce a esos meses hebreos. Bueno, con todo ese rollo, te estoy diciendo que era el, el 25 de diciembre, por ahí, diciembre, porque tampoco Hanukkah era precisamente el 14 como va a tocar hoy, pero era la festividad judía, pagana de la luz, ¿sí? Las luces. Entonces dijo el cristianismo, pues ya vi el carro andando, pues me meto igual allí, y ahí se asignó que 25 de diciembre era la fecha. Pero regresando a que es una época de luces, de hecho, Perita Hermosa siempre hace su canto antes del mensaje, cosa que agradezco porque es la única persona, y no lo digo que me roba el corazón la pera, pero que canta a capela como nadie. Domina el canto a capela. Qué bárbara. Bueno, gracias, Perita Hermosa. Entonces el canto es de luces, de la época festiva, las luces en las casas, las calles, ¿no? Todo bien bonito. Entonces, también es una época muy melancólica, terriblemente melancólica. De hecho, la información factual no la tengo, pero tú has oído que se ha dicho que hay mucho suicidio en esta época. Es, ¿cómo? Es contradictorio. Sí, es una paradoja. De hecho, paradoja en teología es eso, como que contradicción, pero no. Pero aquí sí, porque es mucha fiesta, pero hay mucha melancolía. Entonces uno que se empieza a sentir solito, triste, y más cuando pues ya tiene uno el kilometraje avanzado, ¿no? Ya le dio una vuelta el velocímetro. Entonces, la cuestión aquí es cómo comportarnos. Estoy diciendo felices fiestas. Bueno, porque es la otra, ¿verdad? Feliz Navidad, pues solo es un día. Felices fiestas, pues es desde bueno, ya sabes, el puente Guadalupe Reyes, ¿no? Desde las posadas, los brindis en las oficinas, en las escuelas, las reuniones, las iglesias. Y pues no solo es un día, y luego que el recalentado, y luego que el 31, que el primero y hasta el 6, ¿no? Que llegan los tres Reyes Magos. Bueno, entonces volvemos a esto. Me reí porque sabes que no son tres, pues. El asunto es que, ¿por qué la Navidad, tan alegre, tan llena de luces, puede ser tan melancólica? Porque la vida es así. Mira, dentro de lo que uno estudia, teología, historia, filosofía, una cosa que a mí me dejó admirado, pero con mucha admiración, hasta hice, fue que muchos filósofos, me atrevería a decir todos, pero no puedo hacer ese absolutismo. Es de panta, griego, que emplea el Señor, ¿no? En la escritura para decir todo. Pero bueno, yo no me atrevo, pero sí te digo, muchos, y en una generalidad bárbara, el filósofo es melancólico grave.
muchos suicidas porque no le encontraron sentido a la vida. De hecho, pues filosofía es lo que quiere decir, ¿no? Que amas el cranear. Pero la cuestión aquí es que es verdad, la vida no tiene sentido. Mira, Immanuel Kant, un bárbaro sobre la crítica a la razón pura, por ejemplo, y otras grandes obras, no salió de su pueblo. Sí, toda su vida la vivió en un pueblito chiquito y nunca salió de ahí. La otra, no tuvo sexo hasta ya madurito y no le encontró sentido. Dijo, pues no había tenido nunca, ya lo tuve a esta edad y no fue la gran cosa de ese pelo. Y te digo, muchos terminaban, bueno, Federico Nietzsche, otro. Bueno, podría hablarte de un montón, pero no le encuentran sentido a la vida. Y es que la vida no tiene sentido. Héctor Bonilla, este actor que murió no, relativamente poco, no me acuerdo, también me llamó mucho la atención porque en una de sus últimas entrevistas dijo que la vida era una porquería, pero con groserías, pues, yo no te lo voy a decir aquí, pero dijo que la vida era una porquería. Ahora, no nos estamos agarrando de canto de Bonilla, pero te hablo de la generalidad de los filósofos y de mucha gente melancólica en estas fechas. Y regresando a los filósofos, es que no tiene sentido la vida. Mira, alguien dijo un día, la vida es nacer, crecer, reproducirse y morir. Qué chiste. O sea, como animalitos, la vida no tiene sentido y tiene muchas vueltas y tiene muchos sube y bajas y tiene muchas paradojas, contradicciones aparentes y tiene muchos contrastes y la vida pensándola per se, ¿por qué? ¿Para qué? No tiene sentido. Entonces, tiene sentido que la gente se deprima en estas fechas, ¿sí? Se sienten solos, les entra la nostalgia, recuerdan cosas, se dañan, en fin, es una época muy festiva o muy melancólica. Casi te diría, como te sientas, la vas a agarrar. Ahora, mira, tengo el pasaje de Eclesiastés, pero ¿qué te parece si empezamos con el pasaje de Job? El pasaje de Job, capítulo 42, está contestando Job a Adonai y le dice, conozco que todo lo puedes, pero acuérdate cómo le había ido a Job. Job fue la jerga de Dios, que la usó para trapear y para exprimir y lo dejó tronado, sin salud, sin dinero, sin familia, arruinado. Y acuérdate que su mujer le decía, pues maldice a Dios y ya muérete, viejo, como buena filósofa, ¿no? No tiene sentido. Y los cuates de Job llegan y le dan sus sabios argumentos. El famoso que he oído mucho en las iglesias, no te preguntes por qué, pregúntate para qué, ¿no? Así estaban estos mensos, pues le hacían más daño a Job, porque esas preguntitas no contestan nada. La vida no tiene sentido por sí misma. Entonces, aquí Job, después de, pues no renegar, pero sí muy confundido, parece todos sus argumentos delante de Dios. Llega al punto que le dice, ojalá te me aparecieras para agarrarnos a guamazos de cómo se sentía frustrado. Entonces le contesta a Adonai y le dice, conozco, le contesta Job a Adonai después de que Adonai le da una repasada diciéndole, Bárbara, es que está padrísimo, deberías de leer los últimos capítulos de donde le dice, ¿dónde estabas tú cuando hice a los animalitos, cuando puse los ríos, cuando hice a la Tierra girar, cuando hice el sistema solar, cuando hice los astros? ¿Dónde estabas tú? Por eso le dice en el 40, ¿es sabio contender conmigo? ¿Es sabio contender conmigo? Tienes mi brazo, tienes mi fuerza, hiciste las montañas, los cielos, el trabajo del organismo de los insectos, de los animales, de los humanos. En fin, Dios le da una repasada genial. Y entonces Job le contesta, conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Como te he dicho, crees que oras solo cuando dices Diosito, pero estamos orando todo el tiempo. Lee nuestra mente siempre. Que no hay pensamiento que se esconda de ti cuando Job renegaba y se sentía melancólico.
¿Por qué oscurezco el pensamiento sin entender? Dice Job, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oh, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento. Creí que te conocía, Dios. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando Job quiere entender el sentido de la vida por la vida misma, con todas sus tribulaciones, contrastes, confusiones, complejidades, Job se rinde y le dice a Dios, la vida no tiene sentido, eres tonto, haces una cosa muy tonta. Y cuando Dios le dice, soy el patrón del universo, diseño todo con una sabiduría infinita, puedes entender el movimiento de las constelaciones, puedes entender la ecología, los insectos, la gran cadena de seres vivos y su función dentro del planeta, los organismos microcelulares, unicelulares, las grandes criaturas, tu mismo organismo, cómo funcionan tus órganos, cómo se mueve tu sistema circulatorio, cómo opera tu aparato respiratorio, cómo funciona tu mente. Yo hice todo eso, me contesta Job. Yo hablaba lo que no entendía. Creía que te conocía cuando quise entender la vida por sí misma, pero ahora te veo, mis ojos te ven y te conozco. ¿Qué dice Eclesiastés? Acuérdate de tu Creador cuando eres joven, antes de que vengan los días malos en los cuales digas, no estoy contento, porque van a venir. Entonces, Eclesiastés te advierte. Tu juventud es como un tesoro. Tu esencia dice, ¿no? Juventud, divino tesoro. Y aquilata lo vivido allí, porque va a haber cambios. La vida va a pasar y va a venir momentos en que digas que no tienes contentamiento. Sobre todo cuando quieres entender la vida por la vida misma. Entonces va a llegar la época de las pérdidas, las grandes y graves pérdidas. Y entonces del versículo 2 en adelante emplea metáforas donde dice con estas metáforas que vas a perder salud, que vas a perder vigor, que vas a perder fuerza, que vas a perder dientes, cabello, capacidad de oír, de ver. Va a pasar todo eso. Y tendrás terrores, te sentirás solo, te sentirás angustiado, hasta vas a estar inapetente, va a haber una gran desolación porque la vida por sí misma lo implica. Y mientras más crecemos y más envejecemos, más angustiados, entre comillas, podemos estar porque la vida no tiene sentido por sí misma. Entonces, sigue el capítulo y en este capítulo hermoso dice algo, a mí me gustan mucho las palabras de los maestros, son como clavos, ¿no? Porque nos hieren, pero sanan. Es una herida sanadora por este final. Dice el versículo 12, no te mates en tratar de entender el sentido de la vida por la vida misma. Y dice el 13, el sentido de la vida es tu relación con Dios. Como Job dice, no tengo que entender la vida por la vida, sino entender la vida por tu presencia. Entonces ahora puedo conocer y filosofa, y la conclusión de Eclesiastés es un símil parecido, porque dice, si mi relación con Dios es el sentido de la vida, entonces la vida tuvo sentido. ¿Qué te estoy diciendo para estas fechas? Lo que dice Eclesiastés. Atesora lo vivido. Llénate de recuerdos. Los mejores recuerdos de tu juventud, de tu niñez, los mejores. Sé selectivo, escógelos. Los más ricos, los más preciosos.
cárgalos y con eso extiéndete a tu futuro. En tu relación con Dios y tomado de la mano con Dios, pega un brinco del presente al futuro, donde el reino y la eternidad te pertenecen, donde la felicidad que tuviste de joven, de ser chavo, se va a extender y multiplicada a la enésima potencia en el reino. Porque la transición de la madurez a la vejez, que puede ser desoladora, anima, si tengo mi recuerdo de mi época muy feliz, de joven, alegrándome con mi Dios, a extenderlo al reino que vendrá. Entonces digo, este paréntesis temporal no me va a angustiar. Es una resolución de actitud. No es entender la vida por la vida misma, sino es entender la vida por la relación con Dios y atesorarla y decir, ok, ahora estoy en pausa, ok, ahora no tengo las actividades que tenía, no tengo la familia que tuve, no tengo las amistades que tenía, no tengo las fiestas ni el vigor para disfrutarlas como antaño, pero tengo a Dios y tuve todo lo que acabo de mencionar y lo volveré a tener en el reino. Entonces, en este paréntesis de pausa, de deterioro y de pérdidas, no entiendo la vida por la vida, entiendo la vida por la presencia de Dios en mi vida. Entonces, vuelvo a retomar mi alegría. Por eso estoy usando el pasaje del salmista. No pienses nomás en la cuestión de época navideña y de felices fiestas, sino todos los días. Es el día que Dios me hizo, que me presta, que me regala. Pues en él me voy a alegrar. Mira, es un estímulo a ser conchudo. Sí, es un estímulo a no preocuparte por qué va a pasar mañana. Es un estímulo a no estar melancólico por lo que ya no tienes. Es un estímulo a decir, estoy vivo, Dios vive y vale la pena mi vida porque Dios vive. Y entonces, las pérdidas, pues sí, las sufrí, pero tengo a Dios. Y todas las pérdidas que tuve, las voy a recuperar. Mira este sentido. Mira si no tendrá sentido la vida con la presencia de Dios. Perdiste familia, la vas a recuperar en el reino. Perdiste amigos, los vas a recuperar en el reino. Perdiste energía, vigor, salud, lo vas a recuperar en el reino. No está ofreciendo Corintios 15 que la resurrección es lo que vale la pena en el cristianismo para entender cómo Dios dice en las cartas finales a las 7 iglesias de Asia, voy a limpiar tus lágrimas porque no habrá más muerte, ni más dolor, ni más enfermedad, porque las cosas primeras pasaron, porque todo es nuevo. ¿No dice el apóstol Juan, vi cielos nuevos y tierra nueva? Entonces, la vida tiene sentido por la presencia de Dios, no por la vida misma. Ahí está el error de los grandes filósofos. La vida no se entiende por la vida misma, la vida se entiende por la presencia de Dios en tu vida. Y entonces puedo agradecer el pasado, puedo recrearme en lo feliz que fui en el pasado y puedo extender eso al futuro para decir, con mi Dios, ese reino que me pertenece y que pertenezco, voy no solo a recuperar lo perdido, sino a potencializarlo a la enésima vector, capacidad, potencia, por la presencia de Dios en mi vida. Y entonces esta época pasajera, pues la puedo pasar, pero con otra actitud. Y puedo darme cuenta, sí, de las pérdidas, pero también de las grandes ganancias. Y como dice Job, creí que te conocía, pero te voy conociendo mejor. Ve conociendo en tu madurez mejor a tu Salvador, que te ama, que nunca ha dejado de amarte, aun con tus confusiones y tus melancolías, y todavía tiene un futuro para ti, de ese pelo. Tengas 80, 90 años, 100 años, tiene un futuro para ti. Se llama eternidad. Entonces, feliz Navidad, felices fiestas, porque es el tiempo que te regala Dios con su presencia. Amén.